La envidia es una de las armas más poderosas del enemigo. Se infiltra en relaciones, destruye familias y puede frenar el propósito de Dios en la vida de una persona si no se enfrenta con sabiduría. Pero la buena noticia es que Dios no solo nos advierte sobre la envidia, sino que también nos protege de ella. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14:30. Dios sabe lo destructiva que puede ser la envidia y nos ha dado herramientas para protegernos. En este video vamos a descubrir 7 formas en las que Dios nos protege de la envidia. Y la tercera es absolutamente vital para tener paz en la vida. Un claro ejemplo del poder destructivo de la envidia lo encontramos en la historia de José. Sus propios hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo y lo separaron de su familia por años. Movidos por la envidia, sus hermanos lo odiaban aún más y tramaron su caída. Génesis 37:11. José no había hecho nada malo, solo había recibido un favor especial de Dios. Pero la envidia de sus hermanos casi destruyó su destino. Sin embargo, lo que ellos hicieron para dañarlo, Dios lo usó para bien. Años después, José se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a la misma familia que lo había traicionado. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Si Dios protegió a José y usó su sufrimiento para bien, también puede protegernos de la envidia en nuestra vida. La protección de Dios no es solo pasiva. Él nos da herramientas y estrategias para que la envidia de los demás no nos afecte. Vamos a descubrir 7 formas en las que Dios protege a sus hijos de la envidia, y la tercera forma es absolutamente esencial para vivir en paz. ¿Ya has sentido los efectos de la envidia en tu vida? Escribe en los comentarios cómo has notado este ataque en tus relaciones o en tu entorno. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesita esta enseñanza. La envidia no es solo una emoción negativa, es una herramienta peligrosa que el enemigo usa para sembrar división, destruir relaciones y detener el propósito de Dios en la vida de una persona. La Biblia nos muestra que la envidia no es solo un problema emocional o psicológico, sino que tiene un impacto espiritual profundo. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay confusión y toda obra perversa. Santiago 3:16. La envidia es una puerta abierta para el enemigo. Donde hay envidia, hay caos, conflictos y destrucción. Historia bíblica. Caín y Abel, la primera envidia registrada. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos cómo la envidia lleva a la destrucción. Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. En lugar de corregir su corazón, Caín permitió que la envidia lo dominara y terminó asesinando a su propio hermano. Y Caín dijo a su hermano Abel: «Salgamos al campo». Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. Lección clave. La envidia no solo afecta a quien la recibe, sino que también destruye a quien la siente. Caín quedó marcado de por vida por su pecado. La envidia lleva a la confusión, la traición y, en casos extremos, a la destrucción total. Efectos de la envidia en quien la siente y en quien la recibe. La envidia afecta tanto a la persona que la siente como a la persona que la recibe. Efectos en quien la siente. Distorsiona la percepción de la realidad. Produce frustración y resentimiento. Puede llevar a la violencia o la destrucción de relaciones. Aleja a la persona de Dios. No te enojes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Salmo 37:1. Efectos en quien la recibe. Puede atraer ataques inesperados. Puede generar miedo y ansiedad.
puede debilitar la confianza en sí mismo, pero Dios protege a los justos y convierte la envidia en una bendición. El mal perseguirá a los pecadores, pero los justos serán recompensados con el bien. Proverbios 13:21. ¿Cómo distinguir entre admiración saludable y envidia destructiva? No toda admiración es mala. Hay una gran diferencia entre alguien que se inspira en tu éxito y alguien que te envidia. Admiración saludable motiva a mejorar. Reconoce el esfuerzo del otro sin resentimiento. Celebra el éxito de los demás con alegría. Envidia destructiva desea el fracaso del otro. Minimiza o desprecia los logros ajenos. Se alegra cuando alguien sufre una pérdida. El que se alegra del mal no quedará sin castigo. Proverbios 17:5. ¿Has sentido ataques de envidia en tu vida? ¿Cómo has lidiado con ellos? Escribe en los comentarios si alguna vez te has sentido afectado por la envidia de otros y cómo Dios te ha protegido. Primera forma: el escudo de la identidad. La primera forma en la que, cuando sabemos quiénes somos en Dios, la envidia de los demás pierde su poder sobre nosotros. Uno de los ataques del enemigo es hacer que la envidia nos haga dudar de nuestro valor, pero cuando nuestra identidad está anclada en Dios, somos inmunes a esas mentiras. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Historia bíblica. David, ungido, pero rechazado. Un ejemplo claro de esto es la vida de David. Dios lo ungió como rey cuando aún era un pastor de ovejas, pero después de eso pasó años enfrentando la envidia de Saúl. Saúl vio cómo Dios estaba con David y lo envidió profundamente al punto de querer matarlo. Y aconteció al otro día que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él deliraba en medio de la casa, y tenía una lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. 1 Samuel 18:10-11. David no hizo nada para provocar la envidia de Saúl. Lo único que hizo fue ser fiel a Dios. Pero como su identidad estaba afirmada en Dios, no permitió que la envidia de Saúl lo desviara de su propósito. Señales de que Dios te protege con el escudo de la identidad. No necesitas la aprobación de los demás para sentirte valioso. Los ataques de envidia no te afectan emocionalmente como antes. Sigues adelante con tu propósito sin sentirte intimidado. Experimentas paz en medio de las críticas y oposición. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Cómo fortalecer tu identidad en Cristo y hacerte inmune a la envidia? 1. Medita en quién eres en Dios todos los días. La palabra dice que eres hijo de Dios, amado, perdonado, escogido y protegido. 2. No busques validación en las opiniones ajenas. La envidia es una reacción natural cuando las personas ven la gracia de Dios en ti. 3. Rodéate de personas que te afirmen en la fe. Evita las relaciones que constantemente te minimizan o te hacen dudar de tu valor. 4. Declara versículos sobre tu identidad. Escribe versículos como Efesios 1:3-6 y repítelos cuando enfrentes ataques de envidia. ¿Alguna vez te han atacado por envidia, pero lograste mantener tu identidad en Cristo? Escribe en los comentarios cómo Dios te ha ayudado a fortalecer tu confianza en Él. No olvides suscribirte y compartir este video para bendecir a otros. Segunda forma: prosperidad discreta. La segunda manera en que Dios nos protege de la envidia es guardándonos en la discreción. Dios no siempre expone nuestras bendiciones a la vista de todos, porque sabe que la envidia de otros puede convertirse en una trampa.
Por eso, muchas veces Dios nos prospera en secreto, nos oculta de miradas destructivas y nos prepara en privado antes de exponer su propósito en nuestra vida. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace, tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 3, 4. Historia bíblica. José en Egipto, oculto antes de su exaltación. José fue vendido como esclavo por la envidia de sus hermanos. Lo que parecía un castigo era en realidad una protección divina. Dios permitió que José estuviera escondido y en proceso durante años antes de colocarlo como gobernador de Egipto. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Dios no permitió que la envidia de sus hermanos lo destruyera, sino que lo preparó en secreto hasta que fue el momento de su exaltación. Señales de que Dios te está protegiendo con la discreción. Sientes que Dios está trabajando en tu vida, pero pocas personas lo saben. Hay bendiciones que has recibido y que no fueron expuestas. Dios te ha protegido de personas que antes te rodeaban, pero que en realidad eran envidiosas. Estás en un proceso donde Dios te oculta antes de darte una promoción pública. Es gloria de Dios encubrir un asunto, pero honra del rey escudriñarlo. Proverbios 25:2. Dios no necesita anunciar a todos lo que está haciendo en tu vida. A veces te guarda en secreto para protegerte. ¿Cómo aplicar la discreción como protección divina? 1. No compartas todas tus bendiciones con todo el mundo. No todos tienen buenas intenciones. 2. Aprende a discernir a quién contar tus planes. Jesús tenía discípulos, pero no compartía lo mismo con todos. 3. Acepta cuando Dios decide ocultarte por un tiempo. No significa que nada está pasando. Significa que Dios está preparando algo grande. 4. Ora por protección y por sabiduría para saber qué hablar y con quién. ¿Has notado que Dios te ha guardado en secreto antes de abrir puertas en tu vida? Escribe en los comentarios cómo has experimentado la protección divina a través de la discreción. No olvides suscribirte y compartir este video con alguien que necesita esta enseñanza. Tercera forma, vital, blindaje de la gratitud. La tercera forma en la que Dios nos protege de la envidia es a través de la gratitud. Este es el método más poderoso porque neutraliza completamente la envidia, tanto en quien la siente como en quien la recibe. La gratitud es un escudo espiritual que impide que el veneno de la envidia nos afecte, porque nos mantiene enfocados en Dios y no en la opinión de los demás. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Cuando somos agradecidos, no nos afecta lo que otros piensan de nuestras bendiciones. En lugar de temer la envidia, aprendemos a ver cada bendición como una oportunidad para glorificar a Dios. Historia bíblica. Pablo y Silas. Gratitud en medio del ataque. Un ejemplo impactante del poder de la gratitud está en la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Ellos habían sido encarcelados injustamente, atacados por su fe, pero en lugar de quejarse, eligieron adorar a Dios y agradecer. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 25, 26. Dios respondió a la gratitud con un milagro. No solo Pablo y Silas fueron liberados, sino que los demás prisioneros también fueron impactados. La gratitud desarma cualquier ataque de envidia y nos posiciona para ver la mano de Dios en todo momento. La ciencia de la gratitud.
cómo impacta tu vida espiritual y emocionalmente. Los estudios han demostrado que la gratitud tiene un impacto positivo en el cerebro y en el sistema inmunológico. Reduce el estrés y la ansiedad. Cuando agradecemos, el cerebro libera dopamina y serotonina, hormonas que generan bienestar. Nos protege espiritualmente. La gratitud impide que el resentimiento y la comparación dañen nuestra fe. Nos enfoca en lo bueno y no en la envidia de los demás. En lugar de preocuparnos por los ataques, aprendemos a ver cada situación desde una perspectiva divina. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos 103:2. ¿Cómo implementar el protocolo diario de gratitud? 1. Empieza el día agradeciendo. Antes de pedir algo a Dios, agradece por al menos 3 cosas cada mañana. 2. Escribe un diario de gratitud. Anota cada bendición que Dios te ha dado, incluso las más pequeñas. 3. Cuando sientas la envidia de otros, responde con gratitud. En lugar de enfocarte en el ataque, enfócate en lo que Dios está haciendo. 4. Usa la gratitud como arma espiritual. Cada vez que te sientas atacado, declara en voz alta todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. Testimonios de transformación. Personas protegidas por la gratitud. Ana estaba rodeada de personas que envidiaban su éxito. En lugar de enfocarse en las críticas, comenzó a agradecer a Dios por todo lo que había recibido. Con el tiempo se dio cuenta de que la envidia dejó de afectarla y empezó a atraer aún más bendiciones. Marcos experimentó traiciones y ataques en su trabajo. En vez de amargarse, adoptó una actitud de gratitud y vio cómo Dios transformaba las situaciones a su favor. Mas el justo se alegrará en Jehová y en él confiará. Salmos 64:10. ¿Cómo la práctica de la gratitud ha cambiado tu vida? Escribe en los comentarios cómo Dios te ha protegido de la envidia a través de la gratitud. Cuarta forma, círculo de protección angelical. Dios no solo nos protege espiritualmente de la envidia con principios como la identidad y la gratitud, sino que también asigna ángeles para guardarnos. En la Biblia vemos que los ángeles no son solo mensajeros, sino que también son protectores divinos, enviados para defendernos de ataques visibles e invisibles. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91:11. Cuando enfrentamos la envidia de otras personas, es fácil sentirnos vulnerables o inseguros. Pero Dios ha puesto un cerco de protección alrededor de sus hijos, y parte de esa protección son los ángeles enviados para intervenir cuando enfrentamos peligro. Historia bíblica. Daniel en el foso de los leones. Protección contra la envidia. Un ejemplo claro de cómo Dios usa a los ángeles para protegernos de la envidia es la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel era un hombre íntegro y su éxito provocó la envidia de sus enemigos. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Daniel 6:4. Movidos por la envidia, hicieron que el rey firmara un decreto injusto para que Daniel fuera lanzado a los leones. Pero Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones y proteger a Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Daniel 6:22. Dios no permitió que la envidia de sus enemigos destruyera a Daniel, sino que lo protegió sobrenaturalmente. Señales de la protección angelical en tu vida. ¿Has sentido paz inexplicable en medio de ataques de envidia? ¿Has sido librado de situaciones en las que otros querían hacerte daño?
¿Has recibido advertencias o señales que te han protegido de personas envidiosas? ¿Has experimentado una protección sobrenatural en momentos de peligro? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34, 7. Dios no solo protege tu espíritu, sino también tus circunstancias. Hay cosas de las que Dios te ha librado sin que siquiera te des cuenta. ¿Cómo activar la protección angelical en tu vida? 1. Vive en obediencia a Dios. Los ángeles son enviados para guardar a los que siguen su camino. 2. Declara protección en oración. La Biblia nos dice que podemos clamar a Dios para que envíe ángeles a guardarnos. 3. Confía en la cobertura de Dios. No temas a los ataques de la envidia, porque Dios ya ha designado una protección sobre ti. 4. Alaba a Dios en medio del ataque. La alabanza fortalece nuestra fe y nos recuerda que Dios está en control, porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91, 11. ¿Alguna vez has experimentado una protección inexplicable en tu vida? Escribe en los comentarios cómo has visto la mano de Dios guardándote. Quinta forma: sabiduría divina para relacionamientos. Una de las formas más poderosas en las que Dios nos protege de la envidia es dándonos sabiduría para discernir a las personas que nos rodean. No todas las personas que parecen estar con nosotros tienen buenas intenciones. Algunas están movidas por la envidia y el deseo de vernos caer. Dios nos da señales claras para identificar a estas personas y protegernos de sus malas intenciones. No te hagas amigo del iracundo, ni andes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbios 22, 24, 25. Dios nos advierte que las malas compañías pueden ser peligrosas, especialmente cuando hay envidia de por medio. Necesitamos discernimiento para alejarnos de relaciones tóxicas y rodearnos de personas que nos edifiquen. Historia bíblica: Nehemías y la envidia de sus enemigos. Nehemías fue llamado por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén, pero cuando comenzó la obra, sus enemigos Sanbalat y Tobías se llenaron de envidia y trataron de detenerlo con engaños y amenazas. Y cuando lo oyeron Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, se enojaron en gran manera de que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías 2:10. Ellos intentaron desanimarlo, atacarlo y distraerlo, pero Nehemías tuvo sabiduría y no cayó en sus trampas. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo descender. Nehemías 6:3. Nehemías discernió que sus enemigos no querían su bien, sino su fracaso. Señales de advertencia: cómo Dios nos muestra quién es envidioso. Personas que minimizan tus logros o te hacen sentir culpable por ellos. Gente que te apoya solo cuando estás en dificultades, pero no celebra tu éxito. Personas que usan la manipulación o intentan desanimarte en tus proyectos. Amistades que constantemente compiten contigo en lugar de apoyarte. El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16:28. Dios no solo nos protege de la envidia con su poder, sino que también nos da inteligencia para evitar relaciones destructivas. Estrategias bíblicas para manejar la envidia en las relaciones. 1. No compartas todo con todos. José cometió el error de contar sus sueños a sus hermanos envidiosos. Aprende a ser prudente. 2. No confrontes la envidia con orgullo. Jesús nunca se enfocó en responder a sus críticos, sino en cumplir su misión. 3. Rodéate de personas alineadas con tu propósito. Dios siempre pone en nuestra vida personas que nos edifiquen. 4. Perdona, pero establece límites.
Dios nos llama a perdonar, pero eso no significa que debamos permanecer cerca de personas tóxicas. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 27:12. ¿Alguna vez Dios te ha mostrado señales para alejarte de una persona envidiosa? Escribe en los comentarios cómo has identificado a personas que no querían tu bienestar. No olvides suscribirte y compartir este video con alguien que necesita sabiduría en sus relaciones. Sexta forma: redireccionamiento de las bendiciones. Dios no solo nos protege de la envidia, sino que usa los ataques para transformar nuestra vida y llevarnos a un nivel más alto. Lo que el enemigo intenta usar para mal, Dios lo redirecciona para bien. La envidia puede traer intentos de sabotaje, traiciones o ataques, pero cuando estamos bajo la cobertura divina, Dios convierte esas situaciones en bendiciones inesperadas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Dios no detiene la envidia, pero usa el ataque para promoverte, fortalecerte y prepararte para algo mayor. Historia bíblica. José, de víctima de la envidia a gobernador de Egipto. Uno de los mayores ejemplos de cómo Dios redirecciona las bendiciones está en la historia de José. Sus hermanos lo envidiaban tanto que lo vendieron como esclavo, pero Dios transformó esa traición en una promoción divina. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, José nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido esclavo, no habría sido promovido en la casa de Potifar. Si no hubiera sido encarcelado injustamente, no habría interpretado los sueños del faraón. Y si no hubiera interpretado esos sueños, no se habría convertido en gobernador de Egipto. Lo que parecía una desgracia causada por la envidia era en realidad el camino de Dios para llevarlo a su destino. El principio del redireccionamiento. ¿Cómo funciona en la vida real? Dios puede redireccionar cualquier ataque de envidia para convertirlo en una bendición. Ataques en el trabajo. Dios usa eso para abrirte una mejor oportunidad. Personas envidiosas te excluyen. Dios te libera de relaciones tóxicas y te conecta con aliados reales. Intentan hacerte caer. Dios usa eso para mostrar su gloria en tu vida y levantarte aún más alto. Difamación y críticas. Dios usa esa exposición para darte más influencia y reconocimiento. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Testimonios de personas que vieron a Dios transformar ataques en bendiciones. María fue traicionada en su negocio. Su socio intentó arruinar su reputación, pero Dios usó la situación para que ella conociera nuevos clientes y expandiera su empresa aún más. Javier fue despedido injustamente. En lugar de hundirse en el resentimiento, confió en que Dios tenía un plan. Un mes después, recibió una oferta de trabajo mucho mejor de la que jamás había imaginado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. Dios no solo te protege de la envidia, sino que usa esos ataques como combustible para impulsarte a tu destino. Cómo cooperar con Dios para que redireccione las bendiciones en tu vida. 1. No te enfoques en la injusticia, sino en la fidelidad de Dios. 2. Ora para que Dios te muestre la bendición escondida detrás del ataque. 3. No tomes venganza ni guardes rencor. Deja que Dios actúe a tu favor. 4. Mantente fiel y no pierdas la fe, porque Dios está obrando en el proceso. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios.
Romanos 12:19. ¿Alguna vez Dios ha transformado un ataque de envidia en una bendición en tu vida? Escribe en los comentarios cómo viste a Dios obrar en medio de la oposición. No olvides suscribirte y compartir este video con alguien que necesita esta enseñanza. Conteo de caracteres, 7080, séptima forma, promoción divina en el tiempo. Correcto. La envidia de los demás nunca podrá impedir los planes de Dios en tu vida. Dios tiene un tiempo exacto para tu promoción y cuando llega ese momento, ninguna persona, ataque o crítica puede detenerlo. Muchas veces la envidia se desata porque otros ven lo que Dios está haciendo en tu vida antes de que tú mismo lo notes. Pero el enemigo no puede bloquear lo que Dios ya ha determinado para ti. Porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Salmos 75, 6, 7. La promoción viene de Dios, no de las personas. Cuando Dios decide promoverte, no hay envidia, traición ni obstáculo que pueda evitarlo. Historia bíblica: Mardoqueo y la injusticia de Amán. Un ejemplo poderoso de cómo Dios promueve a sus hijos en el tiempo correcto es la historia de Mardoqueo y Amán. Cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, ante él se llenó de ira. Esther 3:5. Amán era un hombre poderoso que envidiaba a Mardoqueo y quería destruirlo. Amán planificó su caída y hasta construyó una horca para matarlo. Pero en una noche, Dios cambió todo a favor de Mardoqueo. Aquella noche se le fue el sueño al rey y mandó traer el libro de las memorias y crónicas, y se leyó en él. Esther 6:1. El rey descubrió que Mardoqueo había salvado su vida en el pasado y decidió honrarlo públicamente. Al día siguiente, Amán tuvo que vestir a Mardoqueo con ropas reales y proclamar su promoción delante de todos. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Esther 6:9. El mismo enemigo que había planeado su caída tuvo que anunciar su exaltación. La trampa que me tendieron se volvió contra ellos. En la red que escondieron quedaron atrapados. Salmos 9:15. Cuando Dios te promueve, hasta tus enemigos tendrán que reconocer su obra en tu vida. Señales de que Dios está preparando tu promoción. Has pasado por pruebas intensas, pero sigues firme en tu fe. Personas han tratado de detener tu avance, pero Dios te ha sostenido. Oportunidades inesperadas han empezado a aparecer en tu vida. Sientes en tu espíritu que algo grande está por venir. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmos 138:8. Dios nunca olvida lo que haces para Él. Tu fidelidad será recompensada en el tiempo correcto. ¿Cómo posicionarte para la promoción de Dios? 1. Sé fiel en lo pequeño. Dios exalta a quienes le sirven con humildad. 2. No tomes atajos. La promoción de Dios llega en el tiempo correcto, no antes ni después. 3. No te preocupes por los ataques de la envidia. Lo que es tuyo, nadie lo puede quitar. 4. Confía en que Dios ya tiene todo preparado para tu exaltación. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pedro 5:6. ¿Estás esperando una promoción de Dios en tu vida? Escribe en los comentarios cómo Dios te ha estado preparando para algo mayor. No olvides suscribirte y compartir este video con alguien que necesita esta palabra de ánimo. Protocolo de protección contra la envidia. Ahora que hemos visto las 7 formas en las que Dios nos protege de la envidia, es el momento de aprender cómo aplicarlas diariamente para vivir en paz y sin temor. Dios nos ha dado estrategias prácticas para que la envidia no nos afecte y en lugar de ser un obstáculo, se convierta en un trampolín para nuestra promoción. Porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor.
Salmos 5:12. Dios quiere que vivamos con seguridad, sin miedo a los ataques de la envidia. Por eso, aplicaremos un protocolo de protección espiritual para blindarnos cada día. Resumen de las 7 formas de protección. 1. Escudo de identidad. Saber quién eres en Cristo te hace inmune a los ataques. 2. Prosperidad discreta. Dios esconde tus bendiciones para protegerte. 3. Blindaje de la gratitud. La gratitud anula la envidia y protege tu corazón. 4. Círculo de protección angelical. Dios asigna ángeles para cuidarte. 5. Sabiduría en relaciones. Discernir quién está contigo por amor y quién por envidia. 6. Redireccionamiento de las bendiciones. Dios usa los ataques para impulsarte. 7. Promoción divina en el tiempo correcto. La envidia no puede detener el plan de Dios para tu vida. Todo lo que Dios hace permanece para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Eclesiastés 3:14. Dios ha establecido un cerco de protección sobre tu vida. Ningún ataque de la envidia podrá quitar lo que Él ha preparado para ti. Protocolo. Diario de protección. Contra la envidia. Para vivir bajo la protección de Dios, aplicaremos un protocolo espiritual basado en la palabra. 1. Declaraciones. De identidad en Cristo cada mañana, proclama quién eres en Dios. Repite versículos de identidad y autoridad espiritual. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan 4:4. 2. Práctica intencional de gratitud. Empieza el día agradeciendo por al menos 5 cosas. Esto fortalece tu fe y bloquea cualquier ataque de la envidia. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos 103:2-3. Oración de protección angelical. Cada día pídele a Dios que envíe sus ángeles para protegerte. Declara el Salmo 91 sobre tu vida. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91:11. 4. Discernimiento en relaciones. Pide a Dios que te revele las intenciones de las personas a tu alrededor. Él te mostrará con quién debes caminar y de quién debes alejarte. El prudente ve el mal y se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. 5. Afirmación del redireccionamiento divino. Cuando enfrentes un ataque de envidia, en lugar de temer, declara que Dios está usando la situación para promoverte. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. 6. Confianza en la promoción en el tiempo correcto. Dios te exaltará cuando sea el momento indicado. No te preocupes por los que intentan frenarte, porque Dios ya ha determinado tu promoción. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmos 138:8. 7. Mantener la discreción divina. Aprende a no compartir todo con todos. Hay bendiciones que deben permanecer ocultas hasta que Dios decida revelarlas. Es gloria de Dios encubrir un asunto. Proverbios 25:2. Oración poderosa de protección. Señor, te doy gracias porque sé que tú eres mi refugio y mi escudo. En el nombre de Jesús, anulo toda obra de envidia, crítica o ataque en mi vida. Declaro que tu favor me rodea como un escudo y que ningún arma forjada contra mí prosperará. Envío de regreso a su origen toda trampa del enemigo y proclamo que lo que se diseñó para dañarme, tú lo transformarás en bendición. Gracias, Señor, porque en ti estoy seguro. En el nombre de Jesús. Amén. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. ¿Cuál de estas estrategias empezarás a aplicar hoy?
Escribe en los comentarios qué método de protección te ha hablado más. Dale like a este video para que más personas lo vean y sean edificadas. Comparte con alguien que necesite aprender a vivir bajo la protección de Dios. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Escribe en los comentarios cuál de estas estrategias de protección empezarás a aplicar hoy. Queremos leer tu testimonio. Tu interacción es clave para que este mensaje llegue a más personas. Dios quiere usarte para bendecir a otros, así que no te vayas sin dejar tu apoyo. Lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo transformará en bendición. Te espero en el próximo video. Recuerda que eres valioso, cree en tu propósito y quédate con Dios.